Cataclysm se está convirtiendo en el Amon Amarth americano. En este video te lo voy a explicar. Muy bienvenidos sean todos, soy Federico Solari. Acá en esta barrita del costado se pueden suscribir a este canal y apoyarnos activando la campanita de notificaciones siempre, para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y hoy toca reseña, vamos a hablar de el disco número 15. Así señores, así es, quise decir 15. De los canadienses oriundos de Quebec, Cataclysm. Cataclysm presenta Goliath, su más reciente álbum de estudio, lanzado vía Nuclear Blast el pasado 11 de agosto. 10 canciones, 41 minutos casi de duración. Cataclysm es una banda que rápidamente, después de un par de discos donde se aferraban un poquito más al death metal más brutal, con alguna que otra cosita grind, esto es una apreciación muy personal, sobre todo en el Sorcery, en el Temple of Knowledge, que tenía Sylvain, algo, no me acuerdo del vocalista ese, antes de que Mauricio Diacono se pusiese a cantar. Tenían una entrega bastante más brutal, ¿no? a su música. Eventualmente, sin perder del todo la brutalidad, la banda empezó a incorporar cada vez más y más melodía a su música. A tal punto que a día de hoy para mí Cataclysm es una banda que no es ni tan brutal como para hacer death metal al 100%, pero no es lo suficientemente melódico como para hacer melodic death. Como que es un hijo bastardo que está ahí en el medio, ¿no? No es igual de melódico que un Arch Enemy, pero no es igual de brutal que un, no sé, qué sé yo, que un Obituary o no sé, una banda que groovee así como lo hace Cataclysm, ¿no? Técnicamente sí, pero no importa, es una idea que yo tengo en mi cabeza. Alguno de ustedes la tomará y la entenderá, y si no, no importa, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que esta banda ha sido muy consistente a lo largo de los años, liderada ahora por Mauricio Diacono, como dije, en voces. También, muchos de los integrantes de Cataclysm, creo que son 3, si no me equivoco, también forman parte de una banda de death metal sinfónico muy interesante llamada Exdeo. Que tuvimos la oportunidad de reseñar y entrevistar para la web hace unos años. Jean-François Dagenais también y Stefan Barb, son 3 integrantes de Exdeo. Bueno, vamos a hablar de este nuevo álbum de Cataclysm. Es el segundo después del Unconquered, que involucra la grabación con guitarras de 7 cuerdas. Se escuchan bien gordos los riffs, a tal punto que algunos del disco no te das cuenta la nota que es de lo graves que suenan, ¿no? Como Bringer of Vengeance, esa intro medio apagadita que tiene al principio para que luego arranque el groove, y algunos otros casos. Pero bueno, en líneas generales, ¿qué me parece el álbum? Me parece que es un disco que yo voy a empezar definiendo con un término que usó muy bien mi amigo Juanma para hablar del disco de Immortal de este año. Le dijo que era un black metal fast food. Bueno, para mí, este disco de Cataclysm, y podría hablarse de los últimos 3 así también, sobre todo el anterior y son death metal fast food, con una leve tinción melódica también a su música. Pónganle que en Die As a King tenemos eso, y en varias canciones que también apuestan un poco más por la melodía, ¿no? Realmente las canciones son muy cabeceables, o sea, fórmulas medianamente repetidas. Te pasa de un tupa tupa con doble bomba en las chapas, después una sección más mid-tempo, un blast beat aquí y allá. Las voces de Diacono realmente en este disco se me hacen que están bien. Él no se la juega, de hecho se la juega mucho más en Exdeo, por ejemplo. Para mí acá tenés ese scream medio tirando a alto a veces, y muy rara vez mete un gutural un poco más grave. Hasta cierto punto para mí las voces podrían pecar hasta de un poquito monótonas, ¿no? Pero bueno, el disco está mezclado por Colin Richardson. Creo, al menos ahí por lo que pude ver, ¿no? Por Colin Richardson, y también una persona que estuvo haciendo como varias mezclas con Colin Richardson a la par, que es Chris Clancy también, ¿no? Él toca en Invictus, que es otra banda que tiene también integrantes de Cataclysm, como Mauricio Diacono, por ejemplo. Así que, nada, el disco suena bien, pero siento que en algunas partes, y esto es como una disparidad que encuentro en el álbum, hay algunos temas que esto como que para mí es un error tanto de producción como de composición a la vez, que suenan bastante robóticos, por así decirlo. Por ejemplo, en Die As a King, que tenemos alguna parte en la cual el doble bombo se escucha como una metralleta robotizada. Y en canciones como Gravestones y Coffins, que se buscan grooves como bastante más, con bastante más room, captando bastante más el sonido de la sala, por así decirlo.
que a mí, digamos, me descoloca un poco de cuál recurso auditivo se decide usar más en la mezcla, ¿no? Si aquel tono más seco, más comprimido, o deciden ir un poco más por esto. Ya cuando entra la guitarra y cuando entran los bajos, sobre todo al ser también tonos tan graves, se pierde un poco por ahí lo realista de la batería hasta cierto punto, pero eso como que me sacó o me descolocó un poquito, ¿no? La verdad que el álbum en cuanto a riffs, me parece que va muy de la línea de lo que es el Unconquered. Realmente son riffs que acompañan a los grooves, que acompañan a los transicionar de las canciones, léase de esa forma, pero que realmente yo, habiendo escuchado el disco varias veces, más o menos que los riffs como que tienen una cierta fórmula medio rebotina y demás, pero no tienen memorabilidad. Realmente son álbumes y son riffs que para mí no tienen ni un solo dejo de memorabilidad. ¿Y por qué dije al principio que Cataclysm para mí se está volviendo la Mon Amarth del death metal americano? Bueno, justamente es por eso, ¿no? No porque esté estrictamente desbrutalizando su sonido, por así decirlo, porque Amon Amarth anteriormente sonaba mucho más brutal a lo que suena ahora. Bueno, Cataclysm todavía tiene alguna que otra canción donde hay más picancia y todo lo demás, pero realmente para mí la composición de una banda como Cataclysm está entrando en un terreno de piloto automático total. No sé si ustedes lo sienten así, al menos esta fue la sensación que a mí me dio al escuchar el álbum, ¿no? Realmente un tema como Combustion, yo lo escuché y dije, terminando de escuchar la canción, ¿no? Que dura unos 3 minutos con 57 segundos, dije, ¿cuál fue el propósito de esta canción? O sea, realmente, ¿qué sentido musical tiene una canción como Combustion? Donde tenés un par de riffs entrelazados así porque sí, donde no puedo percibir ninguna suerte de clímax o de momento de mayor tensión o magia en la canción, por así decirlo, y que realmente pasaron los 3 minutos con 57 de la canción y yo dije, macho, ¿qué me quiso decir este tema? No lo entiendo, porque bueno, los primeros temas más o menos que venían un poco más interesantes. Goliath venía un poco más interesante. Diasa King, por más de que dije que tiene esas secciones medio robóticas de doble bombo y demás, algo un poquito más me decían. O por ejemplo, From the Land of the Living to the Land of the Dead, ¿no? Que arranca con ese doble bombo tan rápido que vos no podés distinguir si el batero está blasteando. Con ese riff muteado, haciendo notas como medio cromáticas. De nuevo, o sea, repetición de eso y yo digo, ¿para dónde va este tema? ¿No? Y hay algunas partes en cuanto a voces, ¿no? de Mauricio, por ejemplo el estribillo, donde él va gritando cosas y metiendo palabras, donde yo digo, realmente el vago se puso a pensar qué quería decir y en qué parte quería decirlo. No me estoy refiriendo a la lírica, sino a la pronunciación y a la colocación de cada una de las palabras. Escuchen esta estrofa rápido. En esta vuelta de este estribo yo realmente, o sea, no entiendo por qué él acá decidió meter tantas palabras, como que no me hace tanto sentido, me parece que está sobrecargando de información un estribillo que a su vez tampoco dice mucho, ¿no? Sacrifice for Truth podría llegar a ser una canción que hasta cierto punto yo podría emparentar un poquito más con lo trabajado en XDO. Menos épico, pero bueno, con un poco más de melodía, con un poco más de espacios. Pero nuevamente es una canción que en casi 6 minutos no va prácticamente a ningún lado. O sea, sobreextensión de riffs, sobreextensión de vueltas, realmente yo no la encuentro. Y bueno, acá entra lo que fue para mí la segunda escucha del disco, que es realmente empezar a escuchar las canciones y empezar a darme cuenta que la gran mayoría de los riffs, la gran mayoría de los ritmos, la gran mayoría de los tempos en este disco son completamente intercambiables. Y eso a mí me habla de una suerte de composición en piloto automático, como sentí tranquilamente que estaba sucediendo en una banda como Amon Amarth. Pero bueno, ¿qué pasa? Amon Amarth, por más de que a mí no me está gustando el estilo de composición que la banda lleva ahora, aún está logrando meter partes gancheras en sus canciones, ¿no? Cataclysm, para mí, no. Y un poco tiene que ver con eso de que digo de que es un hijo bastardo entre el death metal más brutal, no brutal death metal, death metal más brutal. O sea, le hace, no sé, un Death a la vieja escuela, un Cannibal Corpse, no se piense en un Immolation y eso, porque, bueno, más o menos, pónganle, ¿no? Le hace entre muchas comillas, y un death melódico que tiene melodía, pero no es un melodesta así ganchero al Arch Enemy, a la In Flames, a la Amon Amarth, como dije, como que está en el medio.
y no sé, no sabe para qué lado ir del todo, ¿no? Entonces se queda ahí, le falta como esa melodía suficiente como para enganchar, pero le falta como esa brutalidad que realmente a mí me quiere hacer cabecear como loco en el disco. Este es un ejemplo para mí de que por más que vos bajes la afinación de las guitarras a, no sé, a la drop, no sé, qué sé yo, drop F, o 4 octavas para abajo, o sea, lo que sea, una afinación más grave no te va a volver más heavy. Y realmente a mí si, a ver, vas a mover el pie, vas a golpear, a patalear en el piso, vas a estar moviendo un poquito la cabeza porque creo que es por inercia el metalero hace eso, ¿no? Pero no vas a estar cabeceando como loco con este disco. O sea, qué bueno si vos lo puedes hacer. Yo no pude. Como hay bandas que con mucho menos me pueden hacer cabecear a lo loco, ¿no? No sé, un Pantera, por ejemplo, o Sepultura, sin irnos al súper extremo, pero hablando de eso, ¿no? Realmente este disco de Cataclysm, como digo, o sea, ni la producción me atrapa mucho, riffs que se me hacen cero memorables, los tempos sumamente intercambiables, las voces se me hacen bastante monótonas. Es un disco que está bien, o sea, lo escucho y no es que lo saco, pero realmente no me dan ganas de volver a él. Siento que es un death metal bastante regulero, bastante hasta mediocre, diría. Y bueno, yo si fuese los Cataclysm me tomaría un poquito más de tiempo para el próximo disco. Pondría los pies sobre la tierra y diría, bueno, ¿realmente estamos componiendo porque tenemos intenciones artísticas o estamos simplemente haciendo música por querer sacarla, ¿no? Para mí este disco es un 6, o sea, sí, pelado. Lo apruebo porque, bueno, está, qué sé yo, cumple, ¿no? Pero no me dice mucho más. Incluso esto me hace pensar, si el otro día yo le di un 7 al disco de Crypta, por ejemplo, bueno, en base a estos estándares lo subiría un 8 el disco de Crypta, tranquilamente. Muchísimo más creativo, ya sé que no tiene nada que ver la comparación, estoy hablando de death metal, pero bueno. Cataclysm, la verdad que sí, flojito. No va para lo peor del año, pero sí para mí iría para lo más intrascendente del año, tal vez. Así que, bueno, a mí puntualmente no me gustó. Y ahí el caso de por qué me resulta que se están convirtiendo de a poquito en los Amon Amarth americanos. Coméntenme ustedes qué opinan de esta banda, de este disco de Goliath. Y nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Chau.